Y con Viviane Dufo nos damos el gusto desde hace varios meses de esto de poner sobre la mesa estas temáticas que a veces son difíciles y que no llegaban con esta profundidad a las pantallas de televisión y mucho menos de la televisión pública. Pero a veces esos temas ni siquiera llegan a las mesas de nuestros hogares o no sabemos cuál es la forma correcta. Y es un momento, de verdad, más allá que uno se crea superado, de mucho nervio cuando los gurises empiezan con sus primeras preguntas. Así que bueno que estás, Viviane, siempre. Y hoy más que nunca. Bienvenida. Bueno, es un temún. Sin duda. El tema de hablar de la sexualidad con los más chiquitos o con cualquiera en realidad, pero ¿qué le contesto? Yo le mandé a Diosito un videíto que no sé si lo vamos a poder llegar a pasar. ¿Querés arrancar con el videíto y volvemos y empezamos a hablar? Porque es todo lo que está mal. Les voy a pedir que le presten atención y a partir de... Es lo que habitualmente hacemos los adultos y le erramos. Entonces está bueno... Arrancamos con ese video, ¿les parece? Muy bien. Ponele play. Eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, Fontina cheese. Mummy, Yes, darling. what's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way. Like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of presents? Daddy has a special thing, and so does Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, or sometimes quite quickly, Daddy gets so happy. There's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? La rompe. Eso es todo lo que está mal. La señora hizo todo mal, en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es un anuncio de aceites de oliva, muy viejo, inglés, está buenísimo, lo utilizamos en todos los talleres que trabajamos con padres y con adultos. Y lo que muestra es cómo hay una pregunta de un niño, una niña que está plácidamente dibujando y pregunta algo que el adulto entiende o interpreta que tiene que ver con la sexualidad, que es ser virgen. Que puede ser cualquier palabra que escuchó en el estadio, en la escuela, claro, o donde fuera. Palabra. O lo leyó en la botella de aceite, ¿no? En este que caso. es virgen. Entonces la madre empieza a darte una perolata de cosas que igual no viene al caso, pero la información que da no es la correcta tampoco. A lo que vamos, primera herramienta que tenemos que tener en claro cuando un niño viene y nos pregunta algo es saber por qué lo pregunta, de dónde sacó esa palabra, porque esto hubiese terminado de otra forma diferente si es, ¿dónde escuchaste la palabra virgen? ¿O la leíste en algún lado? Sí, dice acá en el aceite de oliva. Y me evitaba todo esto que le di un montón de información que nada tenía que ver con lo que estaba preguntando la niña. Entonces, lo primero cuando hacemos educación integral en sexualidad con niños es saber qué es lo que ellos quieren saber, de dónde sale esa palabra, dónde la escuchó, si entienden cuál es el significado real, porque también pasa con que vienen con mucha palabra que no saben lo que significa. Ejemplo, en casa particularmente, uno de Pedrito adorado, jugando a la consola con el hijo de Diosito,
largan un par de... Hablan muy bien ellos, van a una escuela maravillosa, cualquiera de los dos. Largan un par de palabras que no eran las adecuadas, que tienen que ver con, lo voy a decir tal cual y cada cual lo entenderá, traga leche, ¿no? Entonces, traga leche, dice uno de ellos. A lo cual, después de que mi grito, ¡Pedro!, desde la cocina, después de que terminan de jugar, le digo, vamos a conversar un poquito de esto. ¿Qué significa tragar leche? No, porque estaba tomando la leche y como que estaba en la merienda. ¿Vos entendés lo que significa esto? Que no es tomar la merienda, es esto otro. Claro. ¡Ay, qué asco, mamá! ¡Ay, no quise decir! Bueno, entonces, utilizan un montón de palabras que no tienen idea de lo que significa, que tienen implicancias con las prácticas sexuales o la sexualidad en sí. Preguntan cosas que no quieren saber de sexualidad y que nosotros los adultos le tiramos un montón de información. Entonces siempre es importantísimo entender en qué contexto, en qué situación y qué es lo que los motiva a la pregunta. Ahora entiendo. ¿Viste? Entonces, ¿hasta dónde llegamos con la información? Que es algo que vimos en el videíto y que no estuvo bueno que sucediera. Hasta donde ellos... O sea, tenemos que escuchar la comunicación, la conversación que estamos teniendo. Ellos nos van a decir hasta dónde quieren la información. Esta niña le decía, un presente, ¿no? Un regalo como lo del abuelo. No, ¿para qué regalo del abuelo? ¿No? Claro. O algo importante como Winchester, como si yo te dijera, el Palacio Legislativo. No estás entendiendo, no estamos hablando en la misma lenguaje. Claro. Yo te estoy hablando una cosa en sentidos figurados, no te estoy diciendo las cosas reales ni literales y vos estás entendiendo en una mente, una chiquita, cualquier otra cuestión. Entonces, eso es lo más importante al momento de hablar, porque nosotros mismos nos entreveramos. Es como que trastabillamos, ¿viste? Empezamos a... Y le erramos, nos empezamos a embarrar así, en dulce de leche casero. Claro. Doc, ¿a qué edad más o menos se le puede explicar esto? Porque yo me acuerdo que cuando le pregunté a mi madre, me acuerdo perfectamente ese momento, porque dije, como que es parte del trabajo de los padres explicar esto. Digo, bueno, mi madre no se la va a llevar de arriba, entonces estaba lavando y me acuerdo que le fui a preguntar cómo nací, ¿no? Tendría yo 10, 11 años. Para que me dijera, bueno, mi mamá me dijo, bueno, el hombre tiene un pene, no sé qué, etcétera. Bueno, bien que habló en cosas bien textuales. Claro, sí, me lo explicó, viste, con las palabras, viste. Eso es lo que hay que hacer, vocabulario adecuado, en base a lo que es el cerebro de esa persona. Nosotros no vamos a ir a darle, de vuelta al videíto, explosiones y vuela, ¿no? El huevo batido por todos lados. A veces no es necesario llegar hasta esos detalles. Según la pregunta, según la edad, hablarle con palabras correctas. Vuelvo a mi familia, me llama mi hermana el año pasado y me dice, la gran 7 vas a tener que hablar con tus sobrinos porque la embarré. Le digo, ¿qué pasó? Nada, vienen de la escuela preguntando de cómo... No cómo nacemos, ¿cómo llegamos a tu panza? ¿Nos tragaste? Me dijo. ¿No? ¿Cómo llegamos a tu panza? ¿Nos comiste? No, bueno, y ahí empezó a hablar de semillas, ¿no? Entonces, no, bueno, así aprendimos. Papá tiene una semillita. Nuestra generación. Le decía que esa semillita entra a la panza de mamá, hablaba con el más grande. Cuando se va Ismael del espacio donde estaban conversando, le dice a Juana, mi sobrina más chica, le dice, tranqui, somos plantitas, no nos tragaron. Claro, ¿no? creyó que el padre era ingeniero agrónomo, claro, seguro. Las semillas somos plantitas, crecimos en la panza. Tratar de charlar lo más Lo que pasa es que es dura la respuesta, posible. ¿no? A mí, perdón lo autorreferencial, pero a mí me pasó que el mismo ejemplo que mi hija, más allá de usar las... Mi hija me preguntó directamente, yo ya te entendí todo, ya me lo habías contado, pero ¿cómo papá, o sea, cómo pone eso adentro? Y bueno, y ahí hay que, o sea, es difícil para porque son un guricito, capaz que ahora más grande, pero son guricitos, pues, ¿hasta qué momento esa información que se supone que vos le tenés que dar en el momento que precisa, sos explícito? Bueno, ser explícito nosotros lo tenemos que trabajar, por ejemplo, empezando desde el placer. No siempre desde lo reproductivo y desde lo que es el desarrollo propio de cada uno de nosotros. Estos niños, personas con pene, varones desde el cisgénero, empiezan a tener eyaculación desde temprana edad, mucho antes de que esa eyaculación vaya a fecundar un útero, ¿no? Vaya a fecundar un óvulo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a estos niños, decir, mirá,
así como a las mujeres nos empieza a venir la menstruación alrededor de cierta edad y tenemos que tener cuidados o precauciones, es decir, llevo la toallita o le aviso a la maestra si es en la escuela o en el liceo, los varones comienzan a tener salida de un líquido por el pene. Eso se llaman poluciones nocturnas, significa que esos testículos empezaron a funcionar. Da placer muchas veces esta salida, otras veces no nos enteramos y puede pasar durante la noche. Y eso es importante también explicarlo porque a veces los niños se despiertan con una angustia terrible pensando que se orinaron, que hicieron pichí. Y no, son salidas, expulsiones de semen que por una cuestión de maduración de los genitales empieza a suceder. Entonces, si nosotros ya a los 9 arrancamos con eso, o antes, para prepararlos de que a partir de los 9 vas a empezar, ya cuando te vengan más adelante, o lo vean en las porno, ¿da? Eso también es importante. Ellos acceden a partir de los estudios, demuestran sociológicos de que a partir de los 9, 10 años, más del 80% de los infantes, no importando el género, tuvieron un encuentro con algún video o información explícita sexual. Entonces, es importante que nosotros avisemos de antemano. Que lo que vos podás llegar a ver, ¿viste alguna vez? ¿Qué me hablas de este líquido? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, ¿lo viste en algún lado? ¿Quién te dijo? ¿No? Esto que hablábamos de Pedro y Lauti. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde lo escuché? ¿Por qué aparece? ¿Qué esta palabra que vos utilizás, que para vos puede ser merendar o desayunar, está hablando de cosas que nada que ver? Lo que pasa es que nuestro lenguaje está lleno de esas cosas. Totalmente. No es solamente en el estadio. Ya le dije en el estadio que los gurises vienen con un aprendizaje de un montón de palabras. Pero de carnaval ni te digo. Bueno, sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar eso desde, bueno, como decías, empezando desde el amor? Porque puede suceder entonces, por eso que estás diciendo, de la cercanía de ellos a la porno desde muy chicos, lamentablemente, que ellos nos pregunten para saber qué decimos, porque es algo que ya vieron. Claro, ¿hasta dónde me vas a decir? Claro, ¿qué tanto? Y bueno, de vuelta, ¿viste en algún momento sacar las culpas, no? Porque a nosotros quizás, a ver si se acuerdan aquellos videos, los videoclubes en donde tenías todo lo triple X del otro lado de la cortinita, ¿no? O tenías que tener 18. La vivencia de todo lo que era lo sexual desde la culpa, como que no se vaya a enterar, desde lo escondido, de robarle la revistita a alguien más, etcétera. Bueno, explicarle también que esa porno o eso que ven no es real. Eso es importantísimo, que ellos logran entender de que el semen o la eyaculación es como una cucharita de café. No son 3 litros como vas a ver en las películas que embadurnan a todo otro cuerpo. Pero más en la corta, como por ejemplo, si te viene un niño, ponele 6 años, 7 años, y te dice, ¿qué es ser gay? Bueno, ¿cuál es la forma de responderle? Sencillo. Cuando una persona, en este caso gay, nosotros lo utilizamos a lo que son los géneros masculinos, por lo general, y el lesbiana al género femenino, que es ser homosexual. Yo arrancaría por ahí. ¿Qué es ser gay? Cuando un varón le gusta a otro varón. Punto, alcanzó. Y hoy en día la gurizada vuela, porque existen parejas que son homoparentales, monoparentales, o sea, sí, hoy, ya por ejemplo, tienen un manejo. Los gurises tienen compañeros de clase que tienen 2 mamás o 2 papás. Pero a mí me pasó, y otra vez, perdón, pero decirle a mi hija, me preguntó también, ¿qué es ser lesbiana? ¿Qué es ser gay? No me acuerdo bien ahora porque era chiquita. Entonces le dije, bueno, es cuando... 2 mujeres. 2 mujeres. Ah, entonces yo soy lesbiana, me dijo. Porque a mí también me encanta, fulanita es mi amiga. Y de verdad, fue como... ¿Y ahí? Mi primera reacción fue decirle, no. Una cosa es ser amiga y otra cosa es... Ahí va. Y otra cosa es que vos... Pero claro, tenías 6 años, 7 años. Bueno, pero ahí... Lo que digo es que hay más allá de los tiempos que estamos viviendo, que todos nos creemos superados, hay estructuras que nosotros tenemos que romper para no trasladarle a nuestros hijos un montón de cosas. Y que tenemos que hacerlo sabiendo cómo hacerlo bien. Y te da pánico, porque evidentemente yo hice un montón de cosas mal, porque mi primera reacción fue decirle, no, vos no sos lesbiana, esa es tu amiga. Cuando seas más grande, si te atraigo... Pero hay mucho de lo de dentro de mí que nos evidenciaba que se sintió, ¿no? ¿Qué También sintió en ese momento cuando una niña de 6 años te dice una opción que no es la que
esperás. Esperás. Exacto. Ese es la primer golpe bajo que se puede tener es en mentes que son heterocéntricas y que viven su sexualidad desde lo que es lo heteronormativo, que alguien cercano te venga a decir que salís de esa estructura, ¿no? Ah, soy gay, o soy lesbiana, o soy bi, ni les digo cuando vienen con las transiciones de género. A este cerebrito que 2 más 2 tiene que ser 4, imaginen lo que es que le dé un 8. Lo primero es, no, bueno, pará, no, vamos a ver, onda, baja, tratamos de aplacar un poquito eso. La realidad es que a los 6 años, el amor que ellos aprenden a vivir es el amor de amistad, o el amor de padre, hijo, madre, en donde estoy enamorado de vos, mamá, puede decirte alguien, ¿no? O papá es mi novio. Esas son las formas de vínculos que conocen. Sí. Entonces, si vos le decís, es cuando una persona... Una mujer ama a otra mujer y yo soy lesbiana porque te amo a vos, amo a mi amiga. Bueno, sí, se podría considerar. Lo único que esto se va desde lo más de adulto, de erótico, podemos llevarlo para ese lado. Pasa mucho en las adolescencias y en esto de autorreferenciarnos, pero sí de hijos, de amigos, etcétera, que vienen y te dicen... Es lesbiana. ¿Por qué? Y no, porque la amiga y que viven todo el tiempo. Y bueno, pero en la adolescencia se dan los amores homo en realidad, porque es donde son mis pares, conozco las primeras emociones. No significa que yo vaya... Igualmente todo lo que es la orientación es totalmente variable a lo largo de la vida, pero la idea es esa, es no ponerle un pienso adulto a algo de los niños, el tratar de hablar sencillo y tener la capacidad de que no somos... los todopoderosos, no somos diositos. Y como arrancaste también, Doc, que también escuchan términos que van, se anexan directamente con la sexualidad, pero a veces están tomados como insultos. Ejemplo claro, la cancha. Sí. Cuando vas a la cancha al cuadro, se dicen muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad, de forma de insulto, que en realidad te vienen a preguntar o tenés que explicar por qué le estás diciendo eso, o por qué está mal decirlo eso, o eso no sería una ofensa. Pero claro, en el medio de un contexto que es una tribuna. Claro. Entonces ahí empezás, por ejemplo, cuando me pasa con mi compañera que se indigna de una manera, que tuvo que dejar de ir, porque empieza a discutir con la gente, como somos tan pocos en la cancha, claro. Y me digo, pero ¿cómo le vas a decir? No, acá no, mi amor, acá no. Le digo, no es el momento, después hablamos. Pero no, es imposible casi. Bueno. Se hace imposible y después trasladado a los niños, que esos niños utilizan a partir de ese lugar, ese término de un lugar despectivo, de un lugar de ataque, de un lugar hasta peligroso. Salado. Bueno, eso viene parte de el contextualizar, el decir, mirá, acá en la cancha, y bueno, se utilizan estas cosas, no está bien, es verdad, no tendría que ser un insulto, tampoco le erran en el insulto, porque vos sabés que cuando dicen hijo de, ¿no? Estás insultando a la madre. ¿Qué tiene que ver las madres? El que le erró el penal capaz o lo que fuera. Bueno, entender un poco cómo son los dialectos, las formas y el contexto en donde se dan. Lo mismo que esta situación que hablábamos, ¿no? De los peques, en el insulto, explicarlo, etcétera, y se vuelve a repetir, bueno, pero se da en ese dialecto, en esa situación del Fortnite famoso y lo que fuera. No me lo vengas a decir a mí o no se lo digas a otra persona en otra situación porque no está bien. Es el enseñarle los límites. Los adultos estamos para eso, para poder ir guiando y marcando márgenes en donde nos lleve a tener una socialización, un contexto de respeto que sea lo más fácil. Sí, y sin duda, sobre todo en casa, ¿viste? Porque después también pretendemos, si le cargamos cuestiones a los jugadores de fútbol, por ejemplo, que lo que hacen son jugadores de fútbol, juegan en la pelota y están en un vestuario y los graban cantando una canción que tiene algo de eso y le caemos a los tipos porque dijeron te vamos a no sé qué o lo que sea y resulta que uno como padre y los condenamos en redes sociales, fíjate lo que dijo y no sé cuánto, no sé qué, y el tipo juega al fútbol, no tiene que andar dando clases de sexualidad ni de moralidad. O sea, encargue usted, señor papá o señora mamá. Exactamente, ahí está el tema de las fallas que tenemos nosotros de ubicarlos y contextualizarlos. Esto, y bueno, quizás, ¿qué se van a poner a cantar? ¿El himno nacional Orientales, la patria y la tumba cuando ganaron el campeonato? Y no, y siempre se van a ir contra el contrincante mayor, y sí, bueno, y son formas de tribus y de manadas que funcionan. El tema es no sacarlo de ahí o ver dónde se utilizan y de qué forma se utilizan, ¿no? Mira, ahí está el tema. Lo que vos decías del hijo de... en Uruguay, además de un insulto, es un piropo a veces.
bueno, ¿Cómo juega? ¿Qué hijo? Claro, ¿Entendés? puede ser utilizado. Entonces, que después la palabra alguien te la tire como una piedra, que Sí. alguien, una niña le diga a otra niña esa palabra, es duro de explicarle, no, pero para que es espantoso lo que le acabas de decir. Claro. ¿no? El Entonces, ubicar, sí, el contextualizar, las tonalidades, fuera de lo que son los insultos, esto que decís, una misma palabra utilizada en muchas circunstancias suenan diferente. Pa, está salado, ¿no? Claro. ¿Qué es está salado? ¿Está buenísimo o no? Pa, qué salado, ¿viste esto? Sí. Según la El contexto, ¿cuánto importa? De repente, no sé, yo no soy padre, pero pongamos que lo tengo, ¿no? Voy con el Benja a la cancha y él me pregunta, che, mirá, ¿qué significa esto, papá? ¿Se lo explico ahí o le digo, Benja, lo hablamos en casa cuando lleguemos Sí. y cuando lleguemos trato de como asignarle, Volvés a traer. ¿viste? O sea, ¿cómo funciona el cerebro del niño si de repente yo le digo, bueno, Benja, después hablamos, no hablamos más? No, eso O no. sea, él Bien. busca una explicación, digamos, como por su lado. O sea, ¿eso a qué lo atribuye él, digamos? ¿Cómo funciona eso? En realidad, si te preguntan a vos como padres, Ajá. eso lo tenés que atesorar, porque por lo general tienden a preguntar primero a otros antes de Bien. venir a decirle a papá, mamá o al adulto que tenemos en casa. Entonces, si nosotros no podemos explicarlo en ese momento porque me destartalaste o porque no es el lugar, hay veces que no es el momento. Uno tiene que saber también dónde poner Bien. las palabras. Siempre tiene que volver. El esa velorio siempre situación. rinde, ¿eh? En el velorio anda todo. Ahí anda todo, el humor, todo, ¿viste? Aprovechá. Tenés un velorio y Humor negro. arrancá y todo, ahí contá todo, hablá Y todo. bueno, el humor también ¿no? Afloja un poquito, está buenísimo, sí, depende cómo cada uno viva los velorios. Los velorios en mi familia son fiestas en realidad, entonces es como que se vive bien, cada uno vive la muerte como quiera, pero se viven bien. qué sabiduría. ¿Eh? Qué sabiduría. Sí, ahí nombraba una señora del pueblo Victoria. Ellos son tanos, toda la familia de mi madre, de José María Vidal y gobernador del Pino. Entonces siempre se vivió aquello del el velorio en la casa y tienen como unos rituales de los fallecimientos. Entonces en casa se habló de la muerte siempre. Es como lo sexual, la muerte, ¿no? Hay muchas personas que no pueden hablar, que qué cosa horrible, que no la traiga. Y bueno, no, es una parte más del ser vivo y bueno, y se forma. Lo importante es siempre traerlo. Y del ser muerto en este caso, ¿verdad? No, del Tenemos que- ser vivo Ah. es la muerte. Sí, bueno, está vivo, no te morí nunca. Te vamos a extrañar, sabemos que te Me vas de voy. vacaciones, sí, no estuvo Dos aprobado viernes, por el dos sindicato de viernes. conductores. Pero no pasó por nosotros No la pasó por planilla, nosotros claro. la planilla, pero bueno, ya está aprobado, sabemos. Dos viernes y Así que te vuelvo. vamos a extrañar. Vamos pero a traer igual una persona que nos va a mandar ella, que ya ha venido con Ya nosotros. venido, divina. vienen Así- Pau y cualquiera de las dos están a la disposición Divina. según los temas que quieran ir tratando. Particularmente Pau se dedica a la educación sexual, es una salada, así que pueden seguir por estos lados. Así que, no quita que te vayamos a extrañar mucho. obvio que sí. Que, Pero sí, que bueno, prometo y tráigalo a Pedrito, a su niño, ¿verdad? Bueno. De los epítetos, tráigalo porque se lo Claro, extraña. para que capaz. diga. A que traiga ejemplos. Claro. La idea de hoy No era... lo traigas con mi hijo, por favor. No. Que no vengan juntos. No. Ayer la idea era esa. Le digo, ¿se animan cualquiera de los dos, Emi o Pedro, a venir a sentarse acá con Tania y JP y explicar lo que es vivir en casa? Porque esto se Me habla todo el tiempo, ¿no? El domingo, ya siempre jorobo con los tallarines del domingo, es hablar de todo y a vos qué te pasa y a vos no y a vos sí. Bueno, está, la vida.